Acabamos de conocer la modulación BPSK que tenemos acá en pantalla y la pregunta que surge es ¿cuál es el receptor óptimo para esta modulación digital? Y la respuesta en este caso es bastante simple. BPSK es una señal común y corriente, es una señal completamente legítima que en ningún momento excluimos en el momento de definir el receptor óptimo. En el momento en que definimos el receptor óptimo, en ningún momento establecimos de que ese receptor es exclusivamente válido para señales de banda base. Por eso es que el receptor óptimo para BPSK realmente es exactamente el mismo que hemos estado viendo, pero hay algunos elementos que podemos modificar para nuestra conveniencia. Anotemos antes de ello esta idea importante que acabo de mencionar. Entonces, BPSK no viola ninguna condición establecida para el receptor óptimo de dos ramas. Y repito, en ningún momento dijimos que ese receptor es válido exclusivamente para señales de banda base o para pulsos rectangulares. Y de igual forma, también la simplificación del receptor continúa siendo válida. Concretamente, si es que volvemos atrás a la definición de BPSK, si se fijan, S1 está explícitamente expresado en dependencia lineal con S0, es decir, automáticamente también todo lo que hemos aprendido y estudiado acerca de la simplificación del receptor sigue siendo válido. Y en particular, para que eso quede completamente claro y establecido, voy a volver atrás justamente a la lámina en la cual vimos esta forma simplificada del receptor, donde habíamos identificado que hay algún umbral de decisión, y voy a copiar esta figura, la voy a llevar a la lámina actual. Voy a pegar. Ahí está. Este receptor continúa siendo completamente válido. Ahora voy a agregar acá esta señal x de t, porque es una señal que vamos a necesitar más adelante. Ahora, dada que esta estructura de receptor óptimo que tenemos aquí a la vista es completamente válido, también es válido lo que hemos aprendido acerca de la definición del filtro adaptado. Entonces, por ello, el filtro adaptado, y aquí voy a poner entre paréntesis normalizado, ya que siempre que el filtro, siempre el receptor sea de una sola rama,
sabemos que es conveniente normalizarlo, porque si lo normalizamos, también se nos facilita mucho determinar las propiedades estadísticas de la variable de decisión. Entonces, por ello, el filtro adaptado normalizado sigue siendo el siguiente. Q de t o Q0 de t, tal vez podemos acá borrar este subíndice 0 en el filtro adaptado para quedarnos con la notación más habitual que hemos estado usando. Q de t es igual a 1 partido por la raíz de la energía del 0, que ya sabemos cómo calcular, lo establecimos acá en la cápsula recién pasada. Cualquiera de estas formas nos permite calcular la energía del 0. Y multiplicado por la señal del 0, tiempo invertida, de t mayúscula menos t. Y como sabemos, para el caso de BPSK, que E0 es igual a EBIT, queda el filtro adaptado es 1 partido por raíz de EBIT multiplicado por S0 de T mayúscula menos T. Ahora, por supuesto, habíamos visto en algún momento también que el espectro de esta señal y de ese 0, el espectro del filtro adaptado y el espectro de la señal original, son complejos conjugados uno del otro. Entonces, dado que Q de t tiene el mismo espectro de magnitud que S0 de t, notamos que Q de t es también una señal de pasabanda. Y esto, que parece ser una mención relativamente trivial, lo destaco porque el filtro adaptado, al ser un filtro de pasabanda, es un filtro cuya operación puede también ser representada como equivalente de banda base, un filtrado en la banda base. Entonces estoy construyendo justamente todos esos elementos que nos van a permitir replantear esta estructura del receptor como una operación equivalente de banda base. Ahora, antes de ir a ese detalle, quiero comentar un poquito cuáles son las implicancias de que este filtro Q de t sea de pasabanda. Entonces, que Q de t sea de pasabanda tiene dos implicancias. Dos implicancias importantes. La primera de ellas, A, es que contiene implícitamente a la frecuencia portadora F sub C. Y eso lo vemos inmediatamente
observando acá la señal SDT. Por supuesto que la forma tiempo invertida, filtro adaptado de esta señal, normalizada o no, la normalización simplemente cancela este EBIT. Esa tiempo inversión no evita que esté presente FC en el filtro adaptado. Y eso es un desafío porque en las comunicaciones de pasabanda, uno de los motivos por los cuales se desea ir a la pasabanda y se desea transmitir en la pasabanda es porque en la pasabanda se pueden utilizar distintos canales, distintas frecuencias portadoras para poder multiplexar o poder tener la presencia simultánea de muchas comunicaciones, de numerosas comunicaciones simultáneas y paralelas en distintas porciones de espectro, compartir el espectro radioeléctrico mediante una asignación de canales, mediante una asignación de frecuencias. Entonces, si es que la asignación de la frecuencia portadora puede ser, es arbitraria, puede variar en un número de posibles valores de FC, entonces esto significaría que para poder recibir un pulso que fue transmitido con una cierta FC, el receptor, acá, este filtro adaptado, tendría que ser un banco de filtros del cual se escoge siempre el filtro adaptado adecuado según la frecuencia que se utilizó. Y eso, por supuesto, es que es poco conveniente. Pensemos en una canalización que tiene 100 o 500 canales, tener a disposición 500 filtros adaptados para poder siempre recibir la señal en la frecuencia que se escogió, es una complejidad de implementación bastante dura. Entonces, su implementación, la consecuencia de contener a FC, esta señal, esta respuesta al impulso Q, su implementación no es independiente de la frecuencia portadora, y esto a su vez es costoso e impráctico. Esa es la primera consecuencia de tener un filtro adaptado de pasabanda. La segunda es que ese QDT, ese filtro adaptado de pasabanda, es impráctico de implementar digitalmente. Y esto tal vez lo puedo ejemplificar bien utilizando esta figura. En general, a partir de este punto de acá, de un receptor de comunicaciones, hoy en día todo el procesamiento de ahí aguas abajo es un procesamiento digital. Vale decir, estas señales disponibles en este punto se muestrean, se hace una conversión análogo-digital y todo el procesamiento de filtrado, la toma de muestras, la toma de decisión, etcétera, se realiza en el dominio digital. Ahora, esta operación de filtrado, para ser realizada en el dominio digital, requeriría en este punto de acá tomar muestras a una tasa de muestreo que cumple con el criterio de Nyquist. Y eso significa que si esta función de respuesta al impulso tiene componentes de frecuencia del orden de FC, de la frecuencia portadora, el muestreo en este punto acá para digitalizar tendría que ser del orden de 2 veces la frecuencia portadora. Y una tasa de muestreo de 2 veces la frecuencia portadora puede ser muy compleja. Hoy en día, generalmente, las comunicaciones digitales ocurren en el ámbito de cientos de megahertz hasta unos pocos gigahertz,
y con el progreso de la tecnología esas frecuencias rápidamente están subiendo hacia frecuencias más y más altas. Entonces muestrear a tasas de gigahertz es sumamente impráctico, es costoso, muchísimo más costoso que trabajar señales de banda base. Anotemos esa idea. La frecuencia de muestreo tendría que tener en el orden, tendría que ser en el orden de 2Fc. Entonces, estas dos limitantes bien importantes son las que van planteando la pregunta. Y la pregunta es, ¿de qué forma podemos aprovechar la representación equivalente de banda base para simplificar o evitar los problemas o los inconvenientes anteriores. Y a partir de esta pregunta, justamente surge la reformulación del receptor óptimo en su forma con envolventes complejas, y eso es el objeto de la cápsula inmediatamente siguiente.